Muchísimas bendiciones. Te saluda el apóstol Jorge Ventura, pastor juntamente con mi esposa Marita de la Iglesia Apostólica Restaurando Familias, aquí en San Miguel, Lima, Perú. Reciban cada uno de ustedes un abrazo muy especial y de manera muy exquisita para cada padre de familia de esta nación y familias que de algunas naciones se disponen a ver estos videos, porque celebramos el Día del Padre, aleluya. Entonces, feliz Día del Padre para ustedes. Bueno, continuando con este viene a ser ya la tercera parte de un tema que venimos tratando ya 2 domingos atrás, la prioridad del altar familiar en el último Pentecostés, de la serie Levanta un altar a Jesucristo. Al respecto, nuevamente queremos poner en tu conocimiento que este martes 30 de junio a las 18 horas de Perú vamos a estar transmitiendo la primera escuela restaurativa online. Esto va a ser internacionalmente. Va a ser vía la sala del Facebook. Vamos a estar compartiendo un link a fin que usted tenga acceso. Además, por la gracia de Dios, este ingreso es gratuito. Si usted tuviera alguna consulta, informe, porque puede usted invitar también a hermanos, amigos, a fin de que puedan ver y escuchar en ese día este tema que, como pasaremos a exponer, y lo venimos haciendo ya 2 domingos anteriores, es de prioridad y de mucha relevancia, ¿no? Solicite usted informes al WhatsApp más 51, que es de Perú. Si usted está en Perú, igual, más 51 994 608 163. ¿Ok? Entonces, prioridad del altar familiar en el último Pentecostés. ¿Por qué el último Pentecostés? Quisiera compartir con ustedes este versículo de inicio. Hechos 15, versículos 16 y 17. Después de esto volveré y levantaré el tabernáculo de David que está caído y reedificaré lo que de él está caído y lo levantaré para que el resto de los hombres busque a Yahvé y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice Yahvé, que hace todas estas cosas. El domingo anterior vimos una exposición basada en el versículo 16, pero ahora vamos a exponer en base al versículo 17. Pero también quisiera que usted tenga muy resumidamente lo que tratamos, ¿no? en el domingo pasado. Y dijimos algo tan importante: ¿por qué el último Pentecostés? Este es un resumen. Quisiera que usted considere la escritura en los tiempos de Moisés. Mientras el pueblo judío estuvo cautivo en Egipto, ya
a las puertas de salir de esa cautividad egipcia, ellos festejaron la Pascua. Pero esa Pascua que ellos festejaron, mire usted, fue en un contexto de plagas. Usted quiere escuchar y ver con más detalle, vea el video anterior. El contexto de esta Pascua fue en plagas, ¿cierto? Y en toda la historia de la iglesia, del pueblo de Israel, hasta el día de hoy, no ha habido otro festejo de Pascua como en ese tiempo, a excepción de la Pascua de este año 2020. La Pascua de este año 2020, ¿no? La primera semana de abril, fue en un contexto de plaga del COVID-19. Es por una segunda ocasión en que el festejo de esta Pascua se da en ese contexto. No ha habido otro momento en la historia del pueblo de Israel, ni en el pueblo ni en la iglesia de Cristo hasta el día de hoy. Entonces, este último 31 de mayo se festejó la fiesta de Pentecostés, que en la Escritura se celebra a 50 días de la Pascua, ¿no? Este Pentecostés era una fiesta agrícola, era una fiesta de cosecha, de acción de gracias. Y si nosotros contamos en este año 2020, del 31 de mayo, 50 días atrás, es la Pascua. Por lo tanto, este Pentecostés, que espiritualmente tiene su inicio este 31 de mayo, significa una nueva etapa. Es una nueva etapa. En todo Pentecostés, así como vimos en Hechos 2, del 1 al 4, ¿no? Siempre ha habido arrepentimiento, número 1, número 2, avivamiento, ha habido cosecha, ha habido restauración de las cosas, pero también un elemento común de la primera Pascua en los tiempos de Moisés, en el contexto de plaga, y esta Pascua que hemos celebrado este año 2020 en un contexto de plaga. En ambos casos hubo un aislamiento familiar. Las familias no podían salir. Hoy las familias tenemos un aislamiento obligatorio frente a esta plaga, COVID-19, que es global. Y el Pentecostés, cuando vino, por referencias de Hechos 2, vino sobre una casa. El evangelio del reino de salvación se extendió a través de casas. ¿Y qué hubo? Arrepentimiento. El primer mensaje de Pedro fue: arrepentíos. Arrepentíos. Hubo avivamiento, ¿no? Explosión del Espíritu Santo por primera vez en la vida de las personas. Hubo cosecha y hubo restauración de las cosas, de lo que le correspondía al mundo de ese momento. El Pentecostés de hoy, este último, en el mismo contexto, ¿no?, previo de aislamiento, el primer Pentecostés se dio a través de casas. Este último Pentecostés será a través de casas. Es ahí donde dijimos que Dios no va a compartir su gloria
con nombres, con grandes denominaciones, con mega iglesias, con grandes hombres. Él solo va a compartir su gloria con casas de familia, con familias, que hoy viene visitando familias, Él viene tratando con familias. Ese es su propósito. El primer Pentecostés fue en ese escenario. Derramamiento del Espíritu Santo, extensión del Evangelio del Reino de Salvación a través de familias. Hoy no cambia. Este último Pentecostés, este derramamiento de su Santo Espíritu, será en personas, en familias, y la extensión del reino del Evangelio de Salvación será a través de casas. El avivamiento y la cosecha y la restauración de todas las cosas. Dijimos también que en este último Pentecostés había, por ser nueva etapa, había un medio de acceso. Quiero decirte, después de cuando pase en algunos días los planes de emergencia, las cuarentenas, vamos a ver 3 tipos de iglesias. Iglesia que no pudieron soportar la crisis, sea de salud o sea la económica. Iglesia que se estancó, y el remanente. Aleluya por el remanente. Los que pasarán a esta nueva etapa será el remanente. Aleluya. Y ya me enfoco en el versículo 17, ¿no? En el versículo 17 de Hechos 15. Ya me enfoco. Es más, ¿qué pasó con los que no quisieron seguir? ¿Qué pasó con los que se estancaron? Quiero decirte, el mundo de hoy está viviendo los pecados de Egipto. El mundo de hoy está viviendo en un sistema babilónico. Los pecados de Egipto son el adulterio, la fornicación, la codicia, la homosexualidad, los divorcios, la pornografía, la mentira, la corrupción moral. Esos son los pecados de Egipto, son los pecados que hoy vive el mundo. Y que también está en el sistema babilónico. ¿Qué es el sistema babilónico? Es un pacto entre la religión y la política. Es cuando la iglesia religiosa hace pactos con la política. Mis ojos han visto en esta nación del Perú, en varias elecciones presidenciales, como algunos políticos y como algunos representantes de la iglesia evangélica hacían pactos con políticos y políticos hacían pactos con la iglesia. Eso es Babilonia. Pero también quiere decir que Babilonia alcanzó a la iglesia. Pero también en la iglesia, lamentablemente, y lo digo
con mi alma un poco contristada. También participa de los pecados de Egipto. Como mis ojos han oído, mis ojos han visto, mis oídos han escuchado, usar textos bíblicos para introducir engaño al pueblo de Dios, estimulados por la codicia de los corazones. Recuerdo recientemente las famosas inversiones piramidales. Pirámide, Egipto, codicia. Y la apostasía del mundo también alcanzó a la iglesia. Y apostasía es incitar al pecado. El pueblo de Dios fue movilizado por sus líderes, fueron incitados al pecado. Sacaron el consejo del Señor Jesucristo y comenzaron a escuchar voces de hombres. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Pero quiero decirte que de esta apostasía surge el remanente. Ese remanente que ha perseverado, como dice en Apocalipsis, y los que perseveraren serán salvos. Aleluya. Los que perseveraron en estos tiempos de crisis de salud, los que perseveraron en estos tiempos de escasez, los que perseveraron no importando las circunstancias, los que perseveraron tuviendo necesidades, los que perseveraron aún sabiendo de que no podían congregarse, estaban postrados, ayunando, estaban intercediendo apasionadamente, una intercesión osada en el nombre de Jesucristo, entonces se levantan. Ese es el remanente con dos características. Son gente de adoración, gente de alabanza y gente mano derecha, es decir, gente confiable. Aleluya. Y muchos estarán esperando que este derramamiento del Espíritu Santo va a ser con truenos, relámpagos, lenguas de fuego. Te voy a decir algo. Mantente en expectativa, porque el derramamiento del Espíritu Santo será suave. Solamente tu ser, en confianza, la percibirá. El continuo arrepentimiento la percibirá. Aleluya. Aleluya. Usikata remerenda, frosto kanda rapasei. ¿Sí? Muchos ya desde hoy están escuchando el sonido del derramamiento del Espíritu Santo en este último Pentecostés. Aleluya. Aleluya. Tuve un sueño hace dos semanas atrás que le pedí al Señor que me permitiera entender. Y sobre todo de la necesidad del altar. ¿Por qué la necesidad del altar? Vamos un momento. Cada vez que uno intercede, antes que nada, quisiera leer texto. Mateo 3:11. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Ahí estaba Juan el Bautista.
Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Quiero decirte, el bautismo del Espíritu Santo viene a nosotros, que es un poder del Espíritu. Hablamos en lenguas, tenemos dones, tenemos habilidades, somos un instrumento para que opere el Espíritu Santo a través de nuestra vida frente a los planes de Dios. Un altar. Ya te he hablado 3-4 veces que nosotros somos el altar. No existe altar físico ni un altar exclusivo. Pablo, viajero, él no tenía un altar exclusivo, ni un altar en un lugar físico. Él era el altar. Viajaba a diversos lugares y él, sabiendo que era el altar, se postraba. Por eso él dice, sepan, ahí en 1 Corintios 6:9, ¿acaso vosotros no sabéis que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? En todo templo hay un altar. El apóstol Pedro, dijimos en 1 Pedro capítulo 2:5, al parecer, que nosotros somos templos espirituales, sacerdotes, para ofrecer sacrificios aceptos delante de nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Somos el altar. El Espíritu Santo y sus dones están en nosotros, sus habilidades, su operatividad. Pero necesita de algo, de fuego. ¿Y quién da el fuego? El Señor Jesucristo. Eso se llama presencia. Fuego es presencia del Señor Jesucristo. Fuego es presencia del Señor Jesucristo. Entonces, por eso, miren la importancia del altar. En Números 16, esta escena, Moisés manda a Aarón a que en el incensario, ¿no?, le ponga fuego del altar, ¿no?, y le ponga incienso. ¿Con qué propósito? ¿No? Aarón lo cumple porque estaba llegando mortandad a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Entonces en Número 16:48 dice que Aarón se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad repentina, ¿no? Otra versión dice, se colocó entre vivos y muertos y la plaga se detuvo, ¿no? Entonces, querido hermano, el altar, yo soy el altar, usted es el altar. Donde quiera que vayamos, donde quiera que nos movilicemos, el altar va con nosotros porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si hay templo, hay un altar. Aleluya. ¿O es que usted me va a decir que en un templo no hay altar? Hay altar. Entonces, todo lo que entregamos al altar, Dios lo prospera y lo restaura. Aleluya. Entonces, ¿por qué es prioritario el altar en este último Pentecostés? Dijimos que en esta nueva etapa del último Pentecostés tenía que haber arrepentimiento, avivamiento, cosecha y restauración de las cosas. Es necesario fuego en el altar, es necesario fuego en ti, es necesaria la presencia del Señor Jesucristo. Y eso viene cuando hay arrepentimiento muy, muy, muy sincero.
cuando Dios produce el arrepentimiento, es porque viene salvación a tu vida. Amén. Amén. Entonces, dice, para que el resto de los hombres busque a Yahvé, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice Yahvé, que hace todas las cosas. Aquí quiero decirte algo. Es cierto, como dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, que al pueblo de Israel le vino una ceguera parcial en su corazón, hasta que ingrese la totalidad de los gentiles, ¿no? Si bien es cierto, dice, ellos fueron, por el tropiezo de ellos, vino la salvación a nosotros. Ese tropiezo que ellos tuvieron de no aceptar al Mesías fue riqueza para el mundo. Y ese fracaso que ellos tuvieron era riqueza para los gentiles, ¿no? Porque si el pueblo de Israel no hubiera tenido ceguera parcial de corazón, si no hubieran tenido tropiezo, si no hubieran tenido fracaso, hoy ningún gentil sería salvo. Pero estábamos en los planes de Dios. Aleluya. Ellos son la rama natural. Nosotros somos la rama silvestre, injertada. Aleluya. Pero quiero decirte que este remanente que vamos a comenzar a ver en estos días, como dice Romanos 8, que la creación está en expectativa, esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a esclavitud. Y la creación quiere estar partícipe de la gloria de los hijos de Dios. Quiero anunciarte que el remanente del Señor Jesucristo, esa iglesia que explotará el avivamiento y se realizará la más grande cosecha en toda la tierra, ha comenzado su amanecer. Su amanecer. Y quiero decirte que cuando el versículo 17, para que el resto de los hombres busque a Yahvé, está hablando para que el remanente judío, para que el remanente del Señor Jesucristo en Israel empiece de una vez a buscar a Yahvé. Dice, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. ¿Qué significa esto? En Hechos en Romanos 11 habla que por este tropiezo, ¿no? Romanos 11, 25 habla que por esta ceguera espiritual, ¿no?, iba a suceder hasta que la totalidad de los gentiles, ¿no?, hasta que haya entrado la totalidad de las gentiles. Así como te anuncio, así como te proclamo, así como lo revelo, se está comenzando el amanecer de la iglesia de Jesucristo en Israel. Está comenzando el amanecer de la iglesia de Jesucristo, el remanente en los gentiles. Ha comenzado a cerrarse la puerta de los gentiles para su salvación. Los tiempos se están cumpliendo, los relojes
espirituales del mundo. Los acontecimientos de hoy vienen anunciando que estamos en el último Pentecostés, y en este último Pentecostés participará el remanente, gente de Israel, gente gentil. Esos serán el remanente. Es el comienzo también en que, como dice en el libro de los Romanos, ¿no? Del mismo modo, Romanos 11:4, del mismo modo también en este tiempo ha quedado un remanente por la elección de la gracia. Siempre Dios reserva un remanente. Dios conoce el corazón de los hombres. Dios sabe cómo opera el hombre. Aleluya. Ushita rimasaya. O presta queta ropa sende. Bendito seas, Señor. Eres santo. Por eso, hay una palabra del Espíritu Santo que hoy se levanta. ¿Quién hay entre ustedes de todo su pueblo? Aquel que su Dios esté con él, suba a Jerusalén. Aleluya. 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 Si tú estás por ingresar a esta nueva etapa, estás escuchando la voz del Espíritu Santo. Si de todo el pueblo, aquel que el Dios Todopoderoso esté con él, suba a Jerusalén, porque un día bajarás. Aleluya. Eso lo dice Apocalipsis, bajará la Jerusalén celestial. Aleluya. Oh bendito Señor. Oh bendito Señor. Y esto era la visión, el sueño que yo veía, como mucha gente venía, ¿no? Mucha gente venía, como que hacia mí, y yo me encontraba en un monte alto. Y al levantar mi cabeza, vi una ola, pero vi una ola de aguas plomizas. ¿Qué me anunciaba esto? Le pedí entendimiento al Señor. La primera ola ha sido la crisis de esta pandemia, pero la segunda ola será más fuerte. Viene una crisis económica en el mundo. Hay una movilización de espíritus que quieren traer a muchas naciones, y especialmente a Estados Unidos, fracaso en la política, quieren traer fracaso en la economía, a fin de abrir las puertas al nuevo orden mundial. Por eso quiero decirte, nos hemos levantado en oración en esta semana. Gracias a mi apóstol Ronnie, participé de uno de los 40 y tantos, 50 y tantos ministros a fin de incorporarnos a Activa USA. Me tocó orar por 3 estados, por California, Dakota del Norte y Dakota del Sur. El Espíritu Santo me inspiró un decretos que fueron proclamados el día martes a la 1 de la tarde. Esperamos que esta activación haya desacelerado esa ola, porque lo que Dios está esperando es que se levante su remanente. Su remanente fue ese remanente es lo que la creación espera, porque la creación fue sometida a corrupción y quiere ser sometida a más corrupción. Esa es la ola de corrupción que venía. Pero en el nombre de mi Señor Jesucristo,
se tiene que detener. Aleluya. Ushita rimasaya. Fretakota ramasende. ¿Por qué? Porque esa ola no llegará por una sencilla razón. Porque alguien los va a detener. El remanente de Jesucristo. Aleluya. Que está amaneciendo, que está comenzando a levantarse. Son gente de adoración, gente de alabanza, son gente confiable, gente mano derecha, como dice las Escrituras, que fueron a levantar, a reconstruir Jerusalén. Fueron 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Aleluya, 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 aleluya por el remanente. Los hemos bendecido, muchísimas bendiciones, y recuerden, estamos en una nueva etapa, y el acceso a esta nueva etapa es el arrepentimiento. Que Dios me los bendiga y nos encontramos en la próxima exposición.